Buen día a todos y todas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos de nuevo encontrándonos en estas clases por este medio virtual que nos ayudan un poquito a ir renovando los contenidos de todo lo que pensábamos dar de manera presencial y ahora tenemos que encargarnos de hacerlo de este modo por toda la cuestión que nos está rodeando, ¿no? Por la cuestión de el aislamiento social preventivo en el cual estamos inmersos y del cual tenemos también que eh, tener en cuenta que es algo que redunda en nuestro beneficio. Así que eh, vamos a ir remando con este tema y pedir también a Dios que, bueno, todo salga de la mejor manera posible y con la menor cantidad de pérdidas en todo sentido, ¿no? Por ahora, entonces, espero que todos ustedes estén bien, que sus familias también lo estén y que no haya mayor inconveniente con el tema económico también. A veces esas cuestiones nos afligen y comprometen nuestros vínculos, nuestras relaciones, además de nuestra misma interioridad. Tal vez el tema de los sacramentos, que es lo que estamos tratando en estos encuentros, en estas clases, parezca que está un poco alejado de todo esto, pero en realidad no son más que formas de reencontrarnos también con, por un lado, nuestra propia espiritualidad, el saber que somos una integralidad, somos un cuerpo que tiene también materia y espíritu. Ese espíritu y esa materia de cierto modo son parte de este universo, componen todo esto que nos rodea. Y bueno, vamos a ver cómo ese espíritu y ese cuerpo también comulgan, encuentran comunión con otros a través de objetos, de gestos, de distintas palabras que nos ayudan a ser parte de un todo, de que saber que no estamos solos en este momento, ¿sí? La iglesia justamente es comunidad porque tiene estos sacramentos que ayudan a compartir. Vamos a ver en este momento, repasar un poquito, recordar cuáles son esos sacramentos, si obviamente todos los tenemos presentes. El bautismo, la confirmación, la comunión, Eucaristía, no hay tanta diferencia en los modos de denominarlo, ¿no? Comunión porque justamente también tienen que ver con el encuentro en comunidad, además de que la Eucaristía es el cuerpo de Cristo que se nos entrega, también la palabra Eucaristía deriva de acción de gracia, y acción de gracia es una acción de gracia comunitaria. Ya vamos a ver en la próxima materia que van a compartir con el profesor Eduardo el tema de la gracia específicamente y en cuanto afecta a cada uno de estos sacramentos y en cuanto nos afecta a nosotros. También tenemos la reconciliación antes también llamada penitencia, que tiene que ver con el tema de la confesión, pero la confesión no es la única parte que implica a la reconciliación, ¿sí? El matrimonio también es parte de estos sacramentos. Es el sacramento que muestra a la comunidad el encuentro entre dos personas que se aman y también el comienzo de una pequeña iglesia, de la iglesia doméstica, ¿sí? Es algo también importante y fundamental dentro de la estructura, también, ¿por qué no?, de la Iglesia Católica, ¿sí? De la misma manera que el orden sagrado, que es el ordenar, o sea, es el poner en funciones a los ministros especiales, no gente que está eh, por sobre los demás, sino que está al servicio de los demás, ¿sí? Y también tenemos en cuenta
a la unción de los enfermos como uno de los sacramentos también importantes. Unción de los enfermos antes se denominada extrema unción porque se tenía en cuenta de dársela específicamente a aquellos que ya estaban en los últimos tramos de la vida, en proceso ya casi de muerte, ¿no? Hoy por hoy se tiene más en cuenta la cuestión de la salud que implica esta unción, ¿no? La salud espiritual, la salud corporal. Entonces, por eso los cambios de denominación. Después en otro encuentro vamos a ver un poquito por qué se dan estas modificaciones, ¿no? Eh, Como estos sacramentos así vistos parecieran eh, ser parte de esos ritos, de esas formas de celebrar que habíamos encontrado hace unas clases, ¿se acuerdan que habíamos hablado que los ritos eran momentos, espacios de que se utilizaban para celebrar, en los cuales teníamos en cuenta tanto una persona, alguien que celebraba, una forma de celebrar, eh, quienes celebraban con esa persona, ¿sí? Objetos con los cuales se celebraba, gestos que se tenían, palabras que se decían. O sea, no era simplemente una cuestión de un acto simplemente hecho por repetición o por rutina, sino que tenían un contenido. Ese contenido para nosotros en los sacramentos implica el recuerdo del misterio pascual, ¿sí? El misterio de la Pascua centrado específicamente en la Eucaristía. Como decíamos antes, la Eucaristía no en tanto solamente la misa, sino la Eucaristía en tanto acción de gracia, en tanto encuentro de la comunidad. Ustedes van a ver en esta figura un espiral. De alguna manera podemos llamar que es el espiral de la vida que no se vive en un círculo en el que se repite constantemente, sino que vamos creciendo. La misma vida de la iglesia también y de nuestra participación dentro de la iglesia y dentro de nuestra participación en la comunidad y nuestra participación en la sociedad es también una espiral que va en crecimiento. No somos los mismos que fuimos hace un año, en Pascua, en Navidad, en los distintos momentos del año, en Año Nuevo. Somos diferentes, fuimos cambiando, fuimos sumando experiencia, fuimos sumando vida, ¿no? Por eso también la Iglesia plantea esta espiral, en cierta medida, que nos permite darnos cuenta del paso del tiempo y del crecimiento propio. Por eso, si bien el centro de la vida de la Iglesia pasa por el misterio pascual, hay distintos momentos en los cuales el reino de Dios, que aquí vemos denominado en distintos puntos, se presenta y atraviesa toda esa vida. Por ejemplo, por el bautismo, que es el inicio, el comienzo de nuestra vida cristiana, ya sea de adulto o ya sea de niño, ¿sí? Eh, el bautismo podemos decir que es la forma en que se abren las puertas de la iglesia para recibirnos y en la cual nosotros también abrimos la puerta de nuestro corazón para recibir dentro nuestro a una comunidad, ¿sí? La penitencia o reconciliación también nos permiten, en cierta medida, esa posibilidad de volver a abrirnos a, a ese momento, ¿no? Al momento de encontrarnos nuevamente con los demás. La penitencia y reconciliación y el bautismo no son momentos eh, individuales, no son momentos solamente sociales, ni siquiera son momentos íntimos de una familia, son momentos que son propios de toda la iglesia. A partir del bautismo te incorporas a toda la iglesia, a partir del bautismo yo incorporo a toda la iglesia a mi vida, ¿sí? A partir de la penitencia no solamente me reconcilio propiamente,
conmigo mismo y con Dios por mis pecados, sino que también hay un reencuentro con mis hermanos, vuelvo a revincularme. La reconciliación me permite volver a abrirme y estar preparado para reencontrarme con mis hermanos, ¿sí? Después tenemos el ministerio eclesial, o sea, la posibilidad de que el orden sagrado, aquello que reciben, aquel mandato que reciben ciertas personas eh, para poder celebrar, para poder acompañar a una comunidad, para poder ser testimonio también de la vida dentro de una comunidad, puedan hacerlo específicamente en un lugar concreto, ¿sí? Eso es, lo llamamos presbiterado, el sacerdocio, ¿sí? También hay distintos grados, el diaconado, también además del presbiterado, también está el orden episcopal, o sea, hay eh, distintos grados en los cuales este servicio se presta, ¿no? Puede ser un servicio específicamente destinado a una actividad concreta, como es la de los diáconos, que es un servicio a los pobres, a la palabra y al servicio del altar. Los presbíteros, su servicio ya tiene que ver más con un espacio determinado, también destinado, ¿por qué no?, a los pobres, al altar y a la palabra, pero ya con otras funciones y con otros ministerios y con otras atribuciones, ¿no? De la misma manera que el obispo ya también se dedica a organizar, a acompañar a una iglesia en una determinada región. El matrimonio, por otro lado, si podemos verlo dentro de esa espiral, es parte de nuestro crecimiento, el animarnos a encontrarnos y celebrar el amor con otra persona, más allá de las situaciones que pueden llegar a darse en una familia por diversos motivos. Sabemos por experiencia o por conocimiento que no todas las situaciones familiares son del todo felices, pero la institución del sacramento del matrimonio en cierta medida lo que permite es tener la posibilidad de eh, pensar ese vínculo que se genera entre dos personas y que después crece a la familia, y de tenerlo en cuenta desde la propia vida y desde la vida del otro y también lo que respecta a la vida comunitaria. Somos parte de una iglesia, también como matrimonio somos parte de una iglesia. De por sí somos una pequeña iglesia doméstica. Eh, Obviamente, y como vuelvo a decir, no, esto es propio de generalidades. Después, cada situación familiar es un mundo, ¿no? Cada cuestión que se puede llegar a dar tienen que ver con cómo vaya viviendo cada persona su vida con el otro desde un montón de puntos de vista, no solamente desde lo espiritual, que tiene que ver en este aspecto el sacramento, sino también desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social. Hay muchas cuestiones que influyen en los vínculos. Bueno, pero el sacramento del matrimonio nos permite tener la posibilidad de la gracia que nos da también la apertura de mente y de corazón para entender al otro y entendernos a nosotros mismos, ¿sí? Eh, También tenemos, como habíamos dicho, la unción de los enfermos, que es la posibilidad de recibir la, la salud
a modo espiritual por parte de la iglesia, es sentirse acompañado en los momentos de dolor, en un momento de angustia. Uno cuando va creciendo se va dando cuenta de su propia existencia, de su propia finitud, o sea, del saber que uno termina, que hay un momento en el cual se acaba la vida. Esto es, podemos llamar un servicio de la iglesia para acompañar ese momento, sea ya en la vejez o en la adultez, o sea en momento de enfermedad, una enfermedad complicada, ¿sí? Todo esto en orden al reino de Dios, al reino de Dios no como algo que es solamente algo que pasa después de la muerte, ¿sí? Sino como algo que se va construyendo desde el momento mismo en que somos parte de la iglesia. Y ese reino de Dios no nos afecta solamente a los cristianos, sino que el reino de Dios es algo que es propio de todo el mundo. Nosotros buscamos que el reino de Dios abarque a todo el mundo, a toda la humanidad, que los beneficios del reino de Dios abarquen a toda la humanidad, más allá de sus creencias, más allá de si es budista, ateo, musulmán o cristiano. El reino de Dios implica justicia, verdad, eh, todo lo que nosotros buscamos y consideramos que es bueno para nuestra vida, ¿sí? Lo extendemos a los demás. La iglesia, o en este caso, trabaja por llevar el reino de Dios. La iglesia no es el reino de Dios, la iglesia trabaja por el reino de Dios. El reino de Dios es lo que vino a mostrarnos Jesús, que es el amor del Padre derramado sobre toda la humanidad, ¿sí? Estos sacramentos, entonces, de los que estábamos hablando, pueden, como ya les decía, entonces ir clasificándose, poniéndose en distintos momentos. Por un lado, vamos a ver que hay sacramentos que nos ayudan a iniciarnos dentro de la iglesia. El bautismo, como decíamos, nos abre las puertas. La confirmación, que ya siendo un poco más grandes y con uso de razón, nos permite entender y ofrecer mejor nuestra vida cristiana, ¿sí? Y la Eucaristía. La Eucaristía de iniciación porque uno también mm, eh, ingresa a la vida de la iglesia a través de ella, a través del encuentro eucarístico, de la comunión, ¿sí? Y cada vez que uno comulga, cada vez que uno vive la comunión con su comunidad, está volviendo a comenzar con su vida cristiana. No en el mismo punto donde la dejó, siempre avanzando, como decíamos, es una gran espiral. También hay sacramentos de sanación. Sacramentos de sanación porque curan el espíritu. Por eso hablábamos de que la reconciliación permite, en primer término, reencontrarnos con nosotros mismos y, por otro lado, encontrarnos nuevamente con Dios y con nuestra comunidad, con los demás, con todos aquellos con los cuales compartimos cada día, ¿sí? Después tenemos la unción de los enfermos, que también es un sacramento de sanación, como decíamos antes, nos permite afrontar de distinta manera la etapa de la vida que puede llegar a ser más dolorosa. También hay sacramentos de servicio. Orden sacerdotal, si bien el orden sacerdotal ya podríamos llamarlo también orden sagrado más que sacerdotal, ¿no? Porque no todos son en vía al sacerdocio. El diaconado permanente, por ejemplo, no es en vía al sacerdocio. Yo tengo un servicio específico, una vocación específica, al servicio de los pobres, al servicio de la palabra y al servicio del altar. Pero mi vocación específica no es
ser sacerdote, para nada. Eh, Mi idea es continuar con mi vida tal cual sigue, trabajando, pudiendo vivir cada día con mi familia, pero en orden también a poder cumplir con estos servicios, ¿no? El orden sacerdotal ya implica también otras formas de entrega, de la misma manera que el orden episcopal. Por otro lado, que también lo tenemos en el matrimonio, esa forma de entrega, o sea, eh, el servicio que realizamos en nuestro matrimonio es un servicio de amor, es un servicio de encuentro, es un servicio de estar atento, ¿m? De saber qué es lo que podemos hacer para que otro sea feliz. Un otro sea la persona que tenemos al lado, sea también nuestros hijos, sea también nuestra comunidad. O sea, desde el matrimonio parte también la idea de una iglesia con una propuesta de servicio. ¿Mm? Vamos a ver también que los sacramentos, como habíamos dicho en el encuentro anterior, no son solamente eh, ritos vacíos, sino que tienen contenido, o sea, tienen un- un- una estructura sobre la cual cada uno de ellos se va desarrollando. ¿M? Lo que llamamos materia, o sea, con lo que se hace específicamente el sacramento, la materia, ¿sí? El objeto, podemos llamarlo, ¿sí? La forma, o sea, cómo se hace, un ministro, quien administra ese sacramento, y un sujeto, quien lo recibe. ¿Eh? Vamos a ver entonces un pequeño resumen, después esto obviamente se los voy a pasar eh, a estos gráficos para que los tengan ustedes y los puedan guardar como documentos, ¿sí? Vamos a ver que el sacramento tiene una materia, una forma, un sujeto y un ministro, tanto el bautismo, que es el agua, eh, la forma que es decir, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, un sujeto que es quien lo recibe, ¿sí? Es un niño o adulto no bautizado, o sea, si ya fuiste bautizado previamente, aún con lo que antes se llamaba aguas de socorro, ya tenés que avisarlo para que se haga una celebración de otra manera, con otras formas, ¿sí? La forma para que un niño o adulto sea bautizado es: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También se agregan otros, otros ritos, otros gestos, otras materias, ¿sí? La vestidura blanca, ustedes van a ver. En otro momento se le ponía en la boca un pequeño grano de sal para que recordar que son sal de la tierra. El gesto de la luz, ¿sí? Para los padrinos, para seguir iluminando también durante la vida. O sea, hay distintos gestos, pero específicamente la forma es esta. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El ministro, dicen que puede ser un obispo, presbítero, diácono. También en caso de extrema necesidad, ¿sí? De una urgencia, antes era mucho más usual, sobre todo en la gente de campo, cuando se sabía que un sacerdote podía tardar mucho en venir, dar lo que se llamaba aguas de socorro, o sea, es hacer un bautismo de emergencia, o se hacía también frente a la posibilidad de la muerte del niño, se hacía un bautismo que también tiene toda la forma, se hace de la misma manera: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Mm? O sea,
cualquier persona puede hacer un bautismo, sabiendo de qué se trata, manteniendo la forma correspondiente. Después vamos a ver los distintos sacramentos. También tienen su materia, su forma, un sujeto que lo recibe y un ministro. Cada uno de ellos es, de estos sacramentos tiene siempre este contenido, ¿sí? Si alguno es un poco más complejo, difícil de entender, por ejemplo el matrimonio, la materia del matrimonio es el amor matrimonial, el sí en cuanto a donación total, el sí en la oferta de mi persona al otro, o sea, darse totalmente al otro. Y la forma es el sí en cuanto a aceptación, ¿sí? Yo, mi nombre, acepto a tal como esposo, ¿sí? O sea, ese es el momento, esa es la forma de la aceptación. El sujeto tienen que ser bautizados, varón y mujer, ¿m? Y en este caso los ministros, como ustedes verán, difieren del resto de los sacramentos, ya que son los mismos contrayentes, tanto uno como otro son los que son ministros del matrimonio. Ahora, ¿cuál es el rol ahí del diácono, del presbítero, del obispo que esté casando? Es presidir la ceremonia y hacer las bendiciones, ¿sí? Y hacerlo frente a toda una comunidad. En realidad los testigos ahí de este momento son, y los que dan digamos, el aval, son los que están presentes junto con los contrayentes, ¿no? Como comunidad también los están recibiendo como familia dentro de la comunidad eclesial. Bien, estos son entonces los contenidos propios, ¿sí?, de los sacramentos. El catecismo de la Iglesia Católica, ustedes van a ver que el catecismo de la Iglesia Católica, entre sus números 1066 al 1690, van a hablar sobre el tema de la celebración del misterio cristiano, ¿sí? Son varias páginas, bastantes páginas, que dedican a el tema específico de la liturgia y los sacramentos, sobre todo el de los sacramentos, en tanto son base constitutiva de lo que es la iglesia. Van a tenerlo, entonces les recomiendo, pueden, si tienen la posibilidad de comprar el libro, o en su defecto pueden entrar a la página del Vaticano, es abierta, es gratuita, y tienen la posibilidad de entrar al tema que ustedes quieran, si no quieren entrar específicamente a todo el, el libro, pueden entrar a un tema, pueden pedir un tema en el buscador dentro del Catecismo de la Iglesia Católica y ahí van a encontrarlo. Todos los puntos donde puede llegar a tocarse el tema que ustedes piden. Es bastante interesante poder ingresar a esta página porque ayuda un montón a poder entender mejor el punto de vista del magisterio de la iglesia respecto a eso, ¿sí? El magisterio de la iglesia es lo que la iglesia enseña sobre un tema. El magisterio de la iglesia se sostiene en base también a lo que es la vida cotidiana. También es un vínculo entre el Evangelio, o sea, lo que dice el Evangelio, la religión, lo que vivimos, nuestra espiritualidad, nuestra forma de reencuentro con Dios, nuestra forma de religar nuestra vida con el Señor, ¿sí? Y nuestra vida cotidiana, lo que cada día vivimos, nuestros encuentros, desencuentros, las formas en que cada uno puede o trata de vivir. Muy bien, vamos cerrando este momento. Vamos a tratar después de ir viendo también
En el próximos encuentros vamos a ver un poquito más en detalle esta cuestión de los vínculos entre evangelio, religión y vida. En el próximo encuentro lo que vamos a ver un poquito más detallado es un resumen, un desarrollo, un pequeño desarrollo histórico de los sacramentos, porque digamos, fueron evolucionando, cuándo se fueron dando, no todos los sacramentos se dieron desde el primer momento. Vamos a tratar de ver eso, ¿sí? Bueno, nos estamos encontrando. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima.